Por honor al tiempo y ya también los que se han conectado de manera puntual, le damos la más cordial bienvenida a nombre de Corfo Maule a este webinar informativo de la primera convocatoria Desarrollo e Inversión Región del Maule 2026. Les comento desde ya que esta sesión se está grabando, ya que posteriormente nosotros subiremos esta charla a nuestro canal de YouTube que es Corfo Maule, ¿ya? Dejo con ustedes al subdirector de la región del Maule, Corfo Maule, a don Pablo Elfenberg. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Saludarlos y saludarlas a todos y agradecerles el interés en participar en este webinar. Aprovecho igual de saludar a la directora regional de Corfo, que se encuentra igual presente, y gratamente sorprendido por el alto nivel de postulaciones que ya se han formalizado en este instrumento Activa Inversión, que es un instrumento que pertenece a la parrilla del Subcomité de Fomento Productivo del Comité de Desarrollo Productivo Regional del Maule. Este instrumento obviamente se financia con recursos Corfo y particularmente en su línea de desarrollo e inversión, cofinancia proyectos que buscan, ¿no es cierto?, fortalecer la competitividad de pymes de la región del Maule y también en esto apoya la adquisición de activos fijos, ¿no es cierto?, infraestructura y capital de trabajo, con una convocatoria enfocada en el ámbito territorial a la región del Maule. En consecuencia, hoy día ya estamos a 20 de marzo, partimos hace 11 días atrás la convocatoria, finaliza el cierre, es el 9 de abril, y estamos hoy día enfocados a orientarlos a ustedes, tratar de responder en tiempo y forma a todas las consultas que ustedes tengan, porque el objetivo final es que todos lleguen a una buena formulación de su postulación, de una buena formulación del proyecto y una buena formalización de la postulación en sí. Dicho esto, quiero darle la palabra al ejecutivo técnico Francisco Mejías, quien va a hacer en una primera instancia una presentación y posteriormente entiendo que vamos a pasar una ronda de consultas. Obviamente también en paralelo se pueden ir haciendo en forma escrita a través del chat en este webinar. Así que muchas gracias nuevamente por el interés y esperemos estar a la altura de las expectativas de ustedes, que de eso se trata finalmente. Abrazos. Gracias, Pablo. Francisco. Gracias. Gracias. Hola a todos, muy buenas tardes. Gracias por conectarse. Efectivamente, como se mencionó, mi nombre es Francisco Mejía, soy ejecutivo técnico de la Dirección Regional de Corfo Maule. Y hoy vamos a revisar en detalle la convocatoria de Desarrollo e Inversión 2026, la cual, como se mencionó, aperturó el 9 de marzo y tiene fecha de cierre el 9 de abril a las 15 horas, mediante postulación directa. Comenzamos. ¿Qué buscamos con esta convocatoria? Buscamos apoyar a contribuyentes en la materialización de proyectos de inversión productiva con potencial de generación de externalidades positivas, todo esto mediante el cofinanciamiento para la adquisición, por una parte, de activos fijos, habilitación de infraestructura productiva y capital de trabajo. Es decir, no buscamos solo que compren una maquinaria. Lo que buscamos es que el proyecto también genere un aumento en las ventas, aumente la productividad, genere empleo y tenga un impacto en la empresa. En simples palabras, es decir, que la empresa crezca. Si el proyecto no cambia el tamaño del negocio, es difícil que éste esté generando externalidades positivas. ¿Qué entendemos por inversión productiva? Los proyectos de inversión productiva tienen por objetivo la producción y la comercialización de bienes y o servicios que contribuyen al incremento de la actividad económica de la empresa y que además ayuden a generar o mantener empleos. De lo anterior se excluyen las inversiones meramente inmobiliarias, existiendo una salvedad de todas aquellas actividades vinculadas al rubro de turismo. Además, se excluyen las inversiones comerciales, financieras o de especulación. En general, se excluyen todas aquellas actividades o negocios cuyo objeto sea meramente
la transferencia o el desplazamiento de bienes y que esto no agregue ningún componente de valor al desarrollo y la comercialización de bienes. Por lo cual, más importante que saber en qué se financia, debemos entender para qué se está financiando. No es comprar por comprar. Es decir, necesitamos invertir para crecer, para producir más y permitir la generación de nuevos empleos. Como lo hemos mencionado en las láminas anteriores, existen tres conceptos claves para cuando uno formula el presupuesto del proyecto de inversión. Por un lado, tenemos la adquisición de activos fijos, que son bienes que se adquieren para hacer posible el funcionamiento de la empresa y no para venderlos o para ser incorporados a los artículos que fabrican o al servicio que se presta. Un ejemplo de esto sería una compra de una maquinaria y herramientas. Como punto 2 tenemos la habilitación de infraestructura, que son recursos que se destinan a mejorar las instalaciones de la infraestructura productiva de un negocio o empresa. Y un ejemplo de esto sería la ampliación de galpones para ubicar esta nueva maquinaria, la mejora de instalaciones eléctricas que también permita utilizar la maquinaria. Y por último, tenemos el concepto de capital de trabajo, en el cual son recursos financieros que se destinan para cubrir necesidades de insumo, materia prima o mano de obra que estén vinculados directamente con el proyecto a desarrollar. Llevándolo todo esto a un ejemplo global, si yo compro una máquina XX y necesito habilitar infraestructura para su correcto funcionamiento, tengo dos opciones. Si actualmente yo tengo las instalaciones y no tengo la ubicación para instalar esta máquina que yo estoy adquiriendo, yo puedo habilitarle un espacio para que instalar esta máquina y realizar un correcto funcionamiento. De lo contrario, si no tengo ninguna infraestructura, yo también puedo hacer una infraestructura nueva para ubicar esta maquinaria. Todo para que éste tenga su correcto funcionamiento. Además, puedo destinar en el último concepto hasta un 20% de insumos y materias primas para que me permitan cubrir una operatividad eficiente respecto al proyecto de inversión que yo voy a materializar. ¿Quiénes pueden postular? En tres simples pasos, contribuyentes con inicio de actividades que tributen en primera categoría y que el proyecto de inversión se ejecute en la región del Maule. Con respecto a la focalización temática, que corresponde a la resolución número 16 del presente año, busca apoyar proyectos que se desarrollen en los siguientes rubros definidos por el Comité de Desarrollo Productivo del Maule. El primer rubro tenemos el silvo agropecuario y agroindustria, en donde podemos encontrar el sector maderero, pecuario, frutícola, agroalimentario y pesca. En segundo lugar, tenemos el rubro de turismo, en donde encontramos enoturismo, patrimonial, montaña y costero. Y por último, encontramos la nueva política industrial, en donde encontramos Industria 4.0, que son proyectos de inversión que implementan el uso de tecnologías digitales para avanzar en la producción y en la distribución de bienes y servicios. También tenemos la construcción sostenible, en donde aquí es importante recalcar que está enfocado netamente al sector productivo de la construcción para sus procesos productivos, es decir, aquellos proyectos de inversión orientados a la adquisición de maquinaria, equipamiento o tecnología que permitan mejorar la sostenibilidad de los procesos productivos, servicios y o productos de las empresas del sector. Y por último, tenemos la transición tecnológica y digital, que son proyectos de inversión orientados netamente a la incorporación de tecnologías digitales. Por otra parte, pueden ser soluciones tecnológicas que permitan a las empresas modernizar y digitalizar sus procesos productivos, operacionales o de gestión. Todo esto mencionado se encuentra alojado en la resolución número 16, en la cual en la publicación de la convocatoria la pueden encontrar en el apartado de bases legales. Con respecto al financiamiento, vamos a mencionar los 4 puntos más importantes que deben tener claro al momento de realizar la postulación. Por un lado, el proyecto de inversión debe tener un costo igual o superior a 12 millones de pesos total. En segundo lugar, los recursos para capital de trabajo no deben exceder el 20% del costo del proyecto total. Es decir, un ejemplo, si mi proyecto es de 20 millones de pesos total, yo no puedo destinar máximo 4 millones de pesos
para capital de trabajo, es decir, el 20% de los 20 millones. Y lo más importante es que este 20% tiene que estar directamente relacionado con la inversión que yo voy a materializar. El Comité de Desarrollo Productivo del Maule cofinanciará hasta el 60% del costo total del proyecto, con tope 30 millones de pesos. Es importante también mencionar que solamente se financian valores netos, es decir, sin IVA. El cofinanciamiento aportado por la empresa, que al menos debe ser del 40% del total del proyecto, debe ser 100% pecuniario. Es decir, el aporte debe ser en dinero efectivo para cofinanciar el proyecto de inversión en los ítems revisados anteriormente, que es la compra de activos, la habilitación de infraestructura y o el capital de trabajo. Otro punto importante es que no se puede financiar inversiones de capitales. Como habíamos mencionado anteriormente, el concepto de IVA es porque es un impuesto recuperable por el beneficiario, por ende tampoco se puede financiar. Todo lo que tenga relación con las inversiones de capital no determinadas para el proyecto, el pago de indemnizaciones de cualquier índole, la adquisición de inmuebles y bien raíces, las deudas con instituciones financieras, bancarias, no bancarias, dividendos o recuperación de capital y por último el concepto de multa. Con respecto al plazo del proyecto, la resolución número 16, que también establece que el plazo de ejecución del proyecto es hasta 12 meses y existiendo una prórroga de hasta 2 meses adicionales siempre que éste tenga una justificación técnica como tal y sea aprobada por el Ejecutivo en el proceso de ejecución. Pasando ya netamente a lo que establece las bases respecto a los requisitos de admisibilidad del proyecto, aquí es importante tener el proceso que lleva el proyecto una vez que ustedes lo postulan, ingresa a un proceso de admisibilidad que se divide por parte del beneficiario y por parte del proyecto. En cuanto al beneficiario, se analizan 3 puntos. El primero es que el contribuyente tenga inicio de actividad ante el servicio puesto interno y que tribute en primera categoría. En segundo lugar, es que el objeto social del postulante sea pertinente con el objetivo del proyecto a desarrollar. Y en tercer lugar, es que la persona natural, en este caso el postulante, la persona natural, el postulante, no debe estar inscrito en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Eso por la parte del beneficiario. Por la parte del proyecto se analizan 8 puntos, partiendo por la concordancia entre el objetivo general y específico de la tipología y el objetivo del proyecto individual. Se verifica que el proyecto también contemple la inversión total o superior a los 12 millones de pesos, como habíamos mencionado anteriormente. También se verifica que los proyectos postulados no excedan el cofinanciamiento entregado por el Comité de Desarrollo Productivo, son 30 millones de pesos. También se verifica que el porcentaje de cofinanciamiento, por favor, ¿pueden silenciar los micrófonos? Gracias. En cuarto lugar, como le estaba mencionando, el porcentaje de cofinanciamiento no debe exceder el 60% del costo total del proyecto. También se verifica que el capital de trabajo no debe exceder en un 20% el costo total del proyecto. Se verifica que la proyección de la carta GAN que realicen en su formulario no sobrepase los plazos establecidos de la convocatoria, que en este caso son 12 meses. Se verifica que el proyecto presentado se ejecute en la región del Maule la inversión y por último que se desarrolle dentro de los rubros definidos en la resolución número 16 del presente año. Una vez analizadas ambas admisibilidades, si el proyecto es admisible, pasa al proceso de evaluación del proyecto como tal, en donde revisamos y se analiza la postulación enviada en los siguientes criterios. Por un lado, la fortaleza del proyecto de inversión, la fortaleza de la empresa, el impacto económico del proyecto de inversión, la calidad de la formulación y coherencia del proyecto, la propuesta económica, la justificación territorial, que en su global esto suma un 100%. Aquí es importante mencionar que los proyectos individuales son evaluados en estos siguientes criterios según una ponderación de una escala de nota de 1 a 5, en donde 1 es la nota más baja y 5 es la nota máxima. Es importante también
tener en consideración que no se pueden llevar a recomendación para su aprobación proyectos que tengan una nota inferior a 3. Entonces, el detalle de cada uno de los criterios antes mencionados, ustedes los pueden revisar en la publicación de la convocatoria, en el apartado de bases legales, el nombre del documento, son las bases de activa inversión, resolución 259. Lo importante es que ustedes puedan desarrollar un proyecto sólido y que la postulación tenga una coherencia en su relato respecto a la inversión, respecto al impacto económico y al crecimiento productivo que va a generar el proyecto de inversión a materializar. Ya pasando a un resumen de todo lo que hemos visto y para que ustedes tengan en consideración los aspectos más importantes al momento de realizar su postulación, en primer caso siempre es recomendable que ustedes revisen las bases del instrumento y sus modificatorias. Al igual que la resolución de focalización número 16 del presente año, que se encuentra en el apartado de bases legales, tanto el punto 1 como el punto 2 mencionados recientemente. Con respecto a las empresas jurídicas, se les recomienda adjuntar como documento anexo la constitución de la empresa para poder revisar la relación del objeto social con el objeto del proyecto a desarrollar. Esto cuando ustedes ya, los que han ingresado al formulario de postulación y lo que los van a hacer, en el desarrollo de la postulación, ustedes van a encontrar una sección que lleva el nombre de antecedentes técnicos. En esa sección es una pestaña donde ustedes ingresan los antecedentes requeridos para el acuerdo de los postulantes. Este tiene 3 puntos. En el punto 3, las personas jurídicas se les recomienda que suban la constitución de la empresa con la finalidad de nosotros poder hacer el análisis del objeto social descrito por ustedes con el formulario, verificarlo con la constitución de la empresa legal. ¿Ya? De todas formas, en este caso, los que no lo suban el documento, igual el área legal tiene un plazo indicado en las bases para solicitarlos. Se entiende que si ustedes no lo envían dentro de los plazos establecidos en base, el proyecto se declara como no admisible y no pasaría a la etapa de evaluación siguiente. Con respecto a las personas naturales, este análisis mencionado se realiza a través de las actividades económicas registradas ante el Servicio de Puestos Internos. En este caso, como ustedes cargan la carpeta tributaria en la sección de antecedentes del postulante, se realiza con ese documento el análisis de actividades económicas. Con respecto al punto 4, volver a recordarle que la inversión mínima del proyecto para que sea viable es de 12 millones de pesos igual o superior en adelante. Con respecto a los topes de cofinanciamiento, es hasta 30 millones de pesos, considerando siempre hasta el 60% de Corfo y un mínimo del 40% del aporte empresa. Aquí también es importante el punto 6 con respecto al flujo de fondos. En el desarrollo de la postulación del proyecto, ustedes se van a encontrar en una sección que lleva el nombre Rentabilidad económica del proyecto. En esa pestaña, ustedes van a tener que descargar un archivo Excel en donde ese archivo Excel es un flujo de fondos, en donde ustedes van a tener que establecer precio, costo, horizonte de ejecución del proyecto, tasa de descuento, valor terminal del proyecto, todo enfocado en la inversión del proyecto a realizar con una proyección de 10 años. Ustedes realizan este archivo, lo completan y lo vuelven a subir a la postulación como archivo adjunto. Con respecto al aporte empresarial, el aporte empresarial también tiene un documento de respaldo. En la sección de fuentes de financiamiento, ustedes tienen que descargar por una parte un formato Excel en donde ustedes indican cómo van a aportar ese 40%. Si va a ser mediante cartola bancaria, es decir, disponible en la cuenta corriente de la empresa, si va a ser con cartolas de fondos mutuos, si va a ser con un crédito preaprobado. Ustedes lo tienen que señalar en ese Excel, lo suben y además deben adjuntar ese documento de respaldo como tal. Ahí ustedes acreditan el financiamiento del proyecto, cómo va a realizar, en este caso, la empresa. Por último, también es importante mencionar, la postulación la debe realizar directamente la empresa. Es decir,
La empresa es la que ingresa a la plataforma y realiza sus postulaciones. Nosotros no tenemos consultores Corfo y si es que existen en este caso consultores que están prestando el servicio a alguna empresa frente a la postulación de la convocatoria, es netamente un acuerdo de terceros que realizan las partes en donde Corfo no tiene ninguna responsabilidad al respecto. A nosotros como tal, la responsabilidad de la información entregada en la formulación es directamente de la empresa postulante. Para terminar, si el proyecto es adjudicado, la empresa debe presentar una garantía por el monto cofinanciado. Esto existe en tres categorías o tres tipos, más bien dicho. Boleta de garantía bancaria, que sería a través de los bancos, una póliza de seguro, que sería con compañías de seguro, y por último los certificados de fianza. ¿Ya? Aquí es importante mencionar que las instituciones financieras bancarias realizan un análisis de los flujos que ustedes tienen para poder entregar este documento. ¿Qué quiere decir esto? Que es igual este instrumento está enfocado en empresas que ya tienen un nivel de venta, que si bien la convocatoria no lo establece, pero para este apartado de la presentación de la boleta de garantía, muchos proyectos se nos caen porque no pueden generar este documento. ¿Por qué? Porque las compañías realizan un análisis de sus flujos y de sus disponibles para entregar este documento. ¿Ya? Para que también tengan en consideración este punto. Ahora, una vez terminada ya la presentación del detalle de la convocatoria, pasaremos a la ronda de consulta y dudas, en donde nos apoyará el ejecutivo Patricio Valdés. Les solicito que para esta etapa se realicen consultas y dudas netamente genéricas de lo que vimos con respecto a las bases y al formulario de postulación. También cualquier consulta que ustedes hayan realizado al chat, estos van a ser respondidas y les sugiero que por favor puedan levantar la mano para que podamos mantener el orden con respecto a esta etapa del webinar. Sí, Francisco, comentar también que la ejecutiva Sisi Zúñiga está respondiendo también algunas consultas en el chat. Sí, respecto a eso, Patricio, hay una consulta. El flujo de fondos de Excel solicitan si se puede explicar un poco más en detalle en el sentido de qué hay que proyectar en ese flujo de fondos. Sí, hola, buenas tardes. A ver, el flujo de fondos, lo primero que hay que tener súper claro es que es del proyecto y no de la empresa. Lo que nosotros evaluamos es el diferencial o el aporte que el proyecto va a tener dentro de los flujos de la empresa. Por lo tanto, lo que primero que tienen que hacer es separar los flujos de la empresa, propiamente tal, y calcular los flujos del proyecto. Es decir, si una empresa agrega una máquina que le aumenta en un 10% la producción, el flujo debe corresponder al 10% de aumento de la producción y no al flujo total de la empresa. El resto, lo que se pide y esencial es que los supuestos que hayan en el flujo, que hay una parte del formulario de postulación donde que se preguntan específicamente los supuestos con los que se construye el flujo de caja, sean claros y sean realistas. Si por algún motivo dentro del flujo de análisis financiero no aparece un proyecto que tiene una TIR del 200%, lo más probable es que haya algún error en el camino. Es muy raro que un proyecto tenga una TIR de un 200%, por ejemplo. Pero lo esencial es eso, que el flujo es del proyecto, no de la empresa, sino que el diferencial, y que los supuestos que se hagan sean realistas y consistentes, que eso lo van a tener que describir en el formulario de postulación. ¿Mm? Si seguimos adelante con un poco de la consulta, estoy viendo la... Sí, sí, si Sí, quiere voy respondiendo yo alguna. sigo el orden. María Loreto consulta si pueden postular medios de comunicación. Tengo entendido que, dada la resolución de focalización que hay, empresas que tengan como objeto el tema de comunicación estarían fuera de la convocatoria. Mm, Hay una pregunta de Raúl. Dice, ¿la fecha de postulación es una variable que se evalúa?
Le mientras antes respondí que mejor. no. Ok, Sí. no, para Mauricio todos, sí, disculpa, para todos no lo es un concurso, se van a evaluar una vez que entren todas las postulaciones, se cierra el proceso, se evalúan todas las propuestas, se hace un ranking de la mejor nota hacia abajo y en función de las mejores evaluaciones se va entregando el cofinanciamiento correspondiente, hasta que se acaben los fondos, que era una de las preguntas que había también en el chat, si no me equivoco. Exacto, sí, que también le respondí. Mauricio Poblete dice, ¿podrían dar un ejemplo de los montos que financia Corfo y los aportes de la empresa? Como dijo Francisco, hay dos topes, hasta 30 millones de pesos y hasta el 60% de cofinanciamiento como porcentaje. Eso significa que si una empresa invierte 40 millones de pesos, el subsidio máximo que podría recibir es el 60% de cofinanciamiento. Eso significa 24 millones de pesos. Cualquiera de los dos topes que se dé primero, o los 30 millones o el 60%. Si una empresa postula un proyecto de 80 millones de pesos y se adjudica, el tope máximo de financiamiento va a ser hasta 30 millones. Significa que la empresa va a poner 50, Corfo va a poner 30 y eso es largamente menor al 60% que tiene como máximo. Esos son los dos topes que nosotros manejamos, el que se dé primero. Hasta 30 millones de pesos y o hasta el 60% del cofinanciamiento del proyecto. Gracias, Patricio. Claudia está levantando la mano y después Vladimir. Hola, mira, lo que quería saber yo era si en el caso de un proyecto solar que se orienta al tema de riego, ¿hay alguna convocatoria especial para esas implementaciones o se puede usar esta? En estricto rigor, un proyecto de paneles solares cumple con el literal del instrumento. Pero si tú recuerdas, parte de lo que mencionó Francisco en la evaluación es que uno de los ítems que se evalúa son las externalidades positivas. Es decir, aquello que el proyecto genera fuera de su entorno particular, fuera de lo interno de la empresa. Un proyecto de esas características tiende a ser un proyecto de eficiencia, es decir, se disminuyen los costos asociados a la electricidad, pero no genera externalidades positivas. Por lo tanto, tienen esa debilidad en general todos los proyectos de eficiencia y de disminución de costos. No es que lo puedas postular, sino que en el ítem de externalidades positivas hay una debilidad porque son proyectos que solo impactan a la empresa o mayormente impactan solo a la empresa. Pero por el lado de la sustentabilidad no se ve tampoco, así Es que como una externalidad positiva. es uno de los elementos. Es uno de los elementos que se evalúa. En el literal sí lo Que podrían si ponte tú, postular. yo tengo petróleo hoy día y implemento un sistema solar, hay una reducción en las emisiones. Sí, Claro, que la insisto, super sí, pero exacto, puede ser, como te digo, pero como concepto general, más que irnos a los casos específicos, como concepto general, lo que se busca es que los proyectos tengan externalidades positivas en el mercado, ya sea en su provincia, en la región ideal, pero que generen un impacto más allá del impacto interno solamente. Ese es el concepto. ok, Gracias, gracias, gracias. Patricio. Vamos con Vladimir ahora. Sí, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Patricio, puso un ejemplo por el monto disponible para la convocatoria este año o en esta oportunidad. Si todos postularan al tope y obtuvieran el máximo, serían 12 proyectos máximos en la región. Por lo Exacto. tanto, serían 3 por provincia. No, esto no tiene una distribución por provincia. Por provincia, Tiene, ¿ya? tiene Pero serían una 12 en focal, total. sí, pero tiene una focalización Perfecto. Ok. regional. Es decir, Sí, eventualmente claro. pueden ser de cualquier parte de la región, son 30 comunas en las que se puede ejecutar el proyecto. Ya.
Señor, ya. Y al margen también había hecho una consulta como instrumento, ¿no? ¿Pueden postular personas de otra región, de Punta Arenas, de Arica, a la región de Maule? Sí, O tienen que tener dirección comercial la empresa siempre, postulante en la región de siempre, Maule? siempre y cuando el proyecto se ejecute en la región del Maule. Sí, claro, se puede entonces. Sí, sí. Ah, fantástico, ya. Ok. No siempre es así, ya. Ok, perfecto. Gracias. Gracias, Patricio. Gracias, Vladimir. Sí, seguimos con consultas del chat. Sí, aquí hay una de Refa Donoso, dice, hola, consultar por proyectos de reconversión varietal, plantación de genética premium en maceta, en la industria de arándanos. En términos generales, nosotros no entramos en inversión sobre suelo. El plazo de ejecución es 12 años y no en 12, o sea, 12 meses, disculpen, y en 12 meses en el ambiente frutícola no tenemos ninguna posibilidad de ver los resultados efectivos de este tipo de inversiones. Entramos principalmente lo que buscamos son proyectos alguien diría, del área secundaria de la economía, no de la economía primaria, no de la agricultura, fruticultura, sino que aquella que transforma o agrega valor. Más que la plantación de arándanos nos interesa el packing. Eh, entonces, en esa lógica, eh, no tenemos cómo evaluar un proyecto en el periodo de 12 meses, en donde los primeros flujos van a retornar tal vez al tercer, cuarto año de, de alguno. Y mm, la verdad es que un proyecto, si las plantas se activan, si las plantas se activan, podría eventualmente postular y habría que evaluarlo, pero es sujeto a parte de la evaluación. Gracias, Patricio. Tenemos otra Sí. consulta. Desconozco el remitente porque dice reunión de orientación innova, pero dice, hola, ¿se puede postular el rubro ganadero? Sí, entiendo que corresponde al área silvagropecuaria. Exacto. Daniela dice, sería externalidades positivas la generación de empleo y atraer más turistas a la región. Sí, ambas cosas se consideran externalidades positivas de un proyecto. Por ejemplo, como ejemplo. Esto, Claudia Ramón, no sé si estará conectada, ella dice, en variedades nuevas se ven resultados a un año. O te está respondiendo a lo que tú decías, a lo mejor, Sí, Patricio. En la garantía de ellas, dice. me estaban acotando, si lo vi, con respecto al tema de la nueva generación de plantas de arándano, me imagino que va por ahí. Mi respuesta fue en general con el tema frutícola, porque a veces nos preguntan Sí, también por otro tipo de frutales. Eh, pero eso está respondido. Hay una ok. pregunta de María José La- Candia, si me permite, sí, sí, sí. sí, eso. Eh, ¿La boleta de garantía debe ser de la empresa o puede ser de un tercero? Puede ser de un tercero a nombre de Corfo, garantizando el proyecto eventualmente que puede ser adjudicado. Sí puede ser tomada por terceros. Perfecto, muchas gracias, Patricio. Raúl está levantando la mano. Si quieres, adelante nomás, Raúl. Está Raúl está por ahí. silenciado. Si tiene que activar su micrófono. Ahora sí. Ahí sí. Ya. No lo escucho yo. ¿No se No, yo escucha? ¿No se tampoco. escucha? Ahora lo veo, sí. Sí, también lo veo, pero no, sí, Sí, pero no se pero Sí, no escucha. pero se no se escucha. escucha. Si lo puede Sí, escribir, a lo mejor la consulta. Mm, sí, también. O de momento, si hay otra persona que quiera hacer una consulta, levantar la mano, entró una de Fermín Lavé. sí, dice, ¿es elegible un proyecto enfocado en mejorar la distribución y logística de materiales de construcción mediante digitalización y automatización? Como concepto, sí. Habría que ver que cumpla con el resto del requisito, que sea inversión en equipamiento, infraestructura, maquinaria y que sean mínimo los 12 millones de inversión.
Perfecto. Y entra, disculpa, y entra en lo que es el concepto de transformación digital. En ese concepto entra al menos lo que está descrito en el chat. Disculpa, Raúl, Patricio, por lo menos en la base aparece como nuevas políticas de industria, ¿no? A veces industria 4.0. Y a veces, Es a veces levemente distinto. Es distinto. construcción sostenible, habla. Sí. No, no, a ver, construcción sostenible, Francisco hizo la aclaración, y tiene que ver con mejorar todo lo que es la industria de la construcción, es decir, a empresas constructores y proveedores de la empresa de empresas de construcción en materiales, servicios, productos que son más sostenibles. Es decir, por ejemplo, un aislante que sustituya el Ailapol, donde el Ailapol es mucho más contaminante que tal vez una fibra de lana natural, por ponerte un ejemplo. ¿Mm? O la construcción de paneles SIP versus que es más rápida y menos contaminante que tal vez una construcción con ladrillo normal. Un poco ese es el objetivo. No tiene que ver con hacer una construcción sustentable, por ejemplo, hacer un galpón y colocarle arriba paneles solares. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la industria de la construcción. Ok, se entiende. Gracias, Patricio. Gracias, Patricio. Raúl escribió en el chat de sí, El la concepto frase. de economía primaria. No sé si recuerdan un concepto básico que había antiguamente, que hoy día no sé, yo aún lo recuerdo, que tal vez no se ocupa mucho hoy día, que tiene que ver con la economía primaria, la secundaria y la terciaria. Hoy día no es un concepto tal vez muy utilizado, pero la economía primaria se refiere a todo lo que es agricultura, casi pesca. La economía secundaria se refería a la industria y la economía terciaria, como concepto general, a lo que son servicios distintos. Ese es el concepto. Cuando yo hablo de economía primaria, me refiero a lo que es sobre suelo, a la agricultura principalmente. Nosotros no entramos, por ejemplo, en financiar semillas para cultivo, en maquinaria agrícola básica, en general no tiene la generación de externalidades positivas. Como les decía, más que el cultivo, nos interesa el packing, que es el que agrega valor. Estamos mucho más enfocados en eso. Gracias, Patricio. Dani tiene la mano levantada, si quiere nos puede hacer la consulta. Sí, hola, no sé si se escucha bien que voy viajando. Bien, Sí. bien. ¿Me escucha? Sí, fuerte y claro. ¿Aló? sí. Sí, sí. Sí. Mira, mi consulta es la siguiente. ¿Es viable, por ejemplo, yo actualmente tengo un restaurante, estoy trabajando en banquetería, pero nosotros le logramos arrendar a bienes nacionales en la playa? Entonces, vamos ahí a trasladar nuestro proyecto. Vamos a rescatar esa zona. Es importante mencionarlo también. O sea, de hecho sí, porque si estás en un terreno que es de bienes nacionales y quieres hacer alguna inversión sobre ella, primero todo lo que tú compres no lo puedes activar, es parte del capital de trabajo porque el terreno no es tuyo. Entonces hay que tener cuidado con ese concepto. Todo lo que se construye sobre un terreno que no es propio no se puede activar. Bajo ese concepto pasa tributariamente como gasto directo, no es activable, no pasaría como inversión. No lo entendí muy bien. Eh, el- Dani, la pregunta es súper específica. Si quieres, me manda un correo o nos comunicamos directamente para conversarlo, porque tiene que ver con un concepto donde el terreno no es tuyo, es de bienes nacionales. Si entendí bien, ¿cierto? Ujú, así es. Está con un Eh, contrato a 5 años. sí, pero es un arriendo o un usufructo. Ujú. Eh, Todo lo que tú construyas sobre ese terreno no es propiedad tuya. Tu consulta tiene varios detalles específicos, porque depende además si la construcción es desmontable o no. Si quieres, acaban de poner mi correo en el chat. Mándame un pequeño correo, dime cómo me puedo comunicar contigo y conversamos el tema más específico porque Ya, puede dar para mucho más largo.
Ya, muchas gracias. Ya, Oka, te pasaste, gracias. Gracias, Patricio. Raúl tiene la mano levantada. No sé si se le quedó arriba o quiere hacer la consulta. Eh, Parece que no. Tenemos dos consultas más, sí, en el chat. Sí, dos consultas que en realidad piden un poco como la aprobación. Bueno, las voy a leer igual. Dice, con mi empresa queremos con esos fondos hacer varias cosas, habilitar espacios de acopio, almacenamiento de huevos producidos para optar a una resolución sanitaria y así aumentar el espectro de compradores, paneles solares para mejorar la eficiencia y un segundo carro gallinero. En realidad, en síntesis, él quiere saber si esto aplica o no a la convocatoria. Sí, hemos tenido proyectos cofinanciados de empresas productoras de huevos. Así que evidentemente depende de lo que postulen, pero sí. Sí. Pablo Pizarro dice, para una empresa que presta servicio agrícola, la compra de un tractor nuevo de mejoras capacidad de le generar externalidades positivas, ¿es considerado como agricultura primaria? Son servicios agrícolas, es distinto. Es una empresa que le presta servicio a la agricultura. Por lo tanto, no es economía primaria y una distinción muy relevante es la que él hace. Una cosa cuando una empresa se dedica a los servicios agrícolas y adquiere maquinaria para mejorar su capacidad. Y otra cosa es cuando una empresa agrícola compra un tractor para no tener que arrendárselo precisamente a la empresa de servicio agrícola. Son conceptos muy distintos siendo el mismo ítem de inversión. Eh, Eso afecta la evaluación en términos generales. Gracias, Patricio. Igor está levantando la mano. Sí, gracias. Yo fui el que hice la pregunta de los huevos. Sí. Mi pregunta era más si puedo invertir en tres cosas y no en solo una en el Por proyecto. supuesto. Esa era más mi pregunta. Sí, por supuesto. Nosotros financiamos todo lo que sea los ítems de inversión e infraestructura. Y eso significa, en el fondo, maquinaria y equipamiento. Siempre y Excelente. cuando sea activo fijo de duración de más de un año, que no entre como capital de trabajo. Solo hasta el 20% de capital de trabajo. Pero sí, por Muchas supuesto. gracias. Pueden ser 2 máquinas, 3 máquinas, más el techo encima. Disculpa, y aprovecho un poquito. Lo que no es viable es cuando la empresa ya tiene las máquinas y quiere invertir en el techo, porque se le están mojando las máquinas. Eso no afecta a la productividad de la empresa en el sentido de que un techo, un galpón, no entrega flujo. Lo que entrega flujo a la empresa son las máquinas. Exacto. Perfecto. Gracias, Patricio. Vladimir. Sí, una consulta, Patricio, para una empresa turística que ya está instalada, ¿cierto? Tiene un par de cabañas y quiere aumentar su volumen, ¿cierto? Unas 2, 3 cabañas más. ¿Se puede? ¿Tan simple como eso? Por supuesto. Sí. En el caso de la empresa turística que se dedica a los servicios de alojamiento, su capacidad básica está en el número de cabañas o el número de camas que tenga, por supuesto. Sí. Ya, perfecto. Y el otro, bueno, una empresa de fábrica de cajas de exportación de fruta. ¿Cuánto? Es maderera, la empresa. Sí. Calza en el tema maderero, en el área Madereros sí son cajas de madera. silvoagropecuaria o agroindustria. En el área agroindustria, ¿no? Es proveedora de la agroindustria y se entiende que si son cajas de madera, Son cajas de madera, claro. calza perfectamente Para, con la focalización para y el la problema. exportación de frutas. Exacto. Perfecto. Puede comprar maquinaria, lo que sea, digamos. Perfecto, ¿qué? Gracias. Raúl dice, en el caso A, una empresa frutícola y B, proveedora de servicios, compra un tractor, ¿cuál se evalúa mejor? ¿La A o la B? ¿Cuál es Eh, primaria y cuál es secundaria? los ítems de evaluación y lo que se evalúa está en las bases y Francisco lo mencionó, son 5 ítems. Hay que leer el proyecto entero, en términos generales. Exacto. Maximiliano dice, dato de persona o empresa que ayuda a desarrollar la postulación. Nosotros como Corfo tenemos la política de no recomendar profesionales para este tipo de postulaciones por una razón muy sencilla. No existe un registro Corfo, no existen los consultores Corfo hace muchos años, hace 10 o 15 años que el registro de consultores Corfo
no existe. Por lo tanto, cualquier profesional que tenga las capacidades puede ayudar a la empresa a postular. Lo que se busca en la postulación es básicamente un tema de coherencia en lo que están postulando. Lo que se escribe en un lado debe ser coherente con lo que se escribe en el resto de las páginas. El flujo de caja debe ser coherente con el ítem de inversión y con los supuestos, etcétera. Y no recomendamos, como le digo, porque no nos corresponde. Es un tema entre privados que tiene que solucionar la empresa de buscar un profesional que los pueda apoyar. Muchas gracias, Patricio. ¿Tenemos alguna otra consulta por ahí? ¿Alguien que quiera levantar la mano? Veo la mano levantada de Raúl nuevamente, o se quedó arriba. Ah, ya, se quedó arriba. Ok. ¿Tenemos alguna otra consulta en el chat? ¿Alguien más que quiera pedir la palabra? Creo que no se me quedó ninguna pregunta en el chat, pero si hay alguna quizás que está pendiente, que nos pudiesen decir. Bueno, de momento le estoy dejando en el chat un correo que es consultasmaule@corfo.cl, donde ustedes también pueden mandar un correo ahí de alguna duda que tengan posterior a esta reunión, la pueden escribir directamente y será respondida a la brevedad. Bueno, creo. Aquí llegó otra consulta. Inversión en software y sistema ERP, ¿califican como activos elegibles dentro de un proyecto de transformación digital o se priorizan activos físicos? No hay una priorización exclusiva de activos físicos. Si entran, me imagino que como parte de un proyecto mucho más completo que es solo el software. Perfecto. Gracias, Claro, puede Patricio. ser una máquina, Que funcione con eso. claro, que se automatice. Claro, ahí Claudia está Va. opinando. La escuchamos. Muchas gracias, Claudio, por su aporte. Gracias. Sí. Bueno, si no nos quedan consultas, recordarles que esta grabación va a estar disponible en el canal de YouTube de Corfo Maule. Ahí nos pueden encontrar. También el canal de consultas maule@corfo.cl. Y acaba de entrar una consulta de Miguel. ¿Me podrían repetir la forma en que la empresa puede validar su capacidad financiera para su aporte? A ver, cuando lo que se busca básicamente es que una vez aprobado el proyecto, lo que evaluamos, reitero, es que una vez aprobado el proyecto pase 1 o 2 meses y la empresa nos diga muchas gracias por su aporte, pero la verdad es que el banco no me prestó la plata y tengo que votar el subsidio y votar el proyecto. Eso implica que nosotros la plata que la teníamos asignada, muy probablemente no vamos a poder asignarla a otro proyecto, por lo tanto vamos a perder como región y aquella empresa que quedó primera en la lista de espera o como primer proyecto rechazado va a perder su oportunidad. La forma que nosotros pedimos habitualmente son un poco con los documentos financieros comunes. Por ejemplo, un crédito preaprobado en el banco, una carta o mail que diga que la empresa tiene un crédito preaprobado por tal cantidad de millones. Entendemos que, como mencionó Francisco en su presentación, entendemos que el banco no envía ese tipo de correo a cualquier persona, sino que efectivamente hay una evaluación de las capacidades de flujo de la empresa para hacerle una oferta y ofrecer, valga la redundancia, la preaprobación de un crédito. De la misma manera, si un ejecutivo bancario firma una carta donde dice que la empresa tiene una línea de crédito disponible o tiene un crédito disponible como cliente del banco, entendemos que ese ejecutivo hizo también un análisis financiero responsable de la capacidad de pago de la empresa para poder ofrecer eso. Junto con eso, lo otro son los saldos en caja que tenga la empresa derechamente, que deben ser compatibles un poco con los flujos de la empresa, y eso se ve con saldo en cuenta corriente, depósito a plazo, depósito en fondo mutuo, algo que la empresa efectivamente puede echar mano rápidamente para la ejecución del proyecto o durante los 12 meses que hay de plazo para ejecutar. Y vuelvo a repetir, nosotros pedimos eso como parte de la evaluación para disminuir el riesgo de que alguna empresa, después de adjudicar el subsidio,
nos devuelva la plata porque finalmente no tuvo dónde conseguirse el resto para hacer el proyecto. Ese es el objetivo de esa evaluación. Perfecto, gracias Patricio. Respondiendo a Dani, la grabación va a estar a contar del lunes a primera hora, dado que la grabación ya lleva casi 1 hora 20, se demora un poco en procesar en la plataforma, después de eso se descarga y se sube a YouTube. Entonces ya con certeza el día lunes va a estar esta grabación disponible para que ustedes la puedan ver. Otra consulta de Pablo Pizarro, ¿la empresa primero paga el total del proyecto y después recupera? No, el método es que una vez adjudicado el proyecto, la empresa tiene que presentar una boleta de garantía y nosotros anticipamos el subsidio. La boleta, o sea, la garantía, que puede ser una boleta, un certificado de fianza o una póliza de seguro, es lo que nos pide la ley para garantizar los fondos estatales y se entregan como anticipo, no contra rendición. Perfecto, gracias Patricio. Pablo Elfenberg, el subdirector de Corfo, está levantando la mano. No, yo solo agradecer, digamos, la participación de todos y también recordarles a quienes están conectados hoy día que van a haber una serie de convocatorias, no solo esta, sino otras más que se van a materializar prontamente, y también estén atentos, digamos, a las invitaciones webinar a futuro, porque puede darse de que este instrumento vuelva a replicarse durante el año. Esto es dinámico, se entiende que depende también mucho de la participación en las postulaciones, de los recursos, hay muchos factores. Pero claramente este es la primera convocatoria de la activa y si en algún momento su proyecto no queda con la mejor evaluación y queda con lista de espera o queda fuera de la lista de espera, siempre estén atentos a las convocatorias que se van a ir dando, porque generalmente hay postulantes, hay emprendedores que a la primera les va mal, pero a la segunda, en el segundo intento ya aprenden cómo hacer la formulación correcta al proyecto, cómo subir toda la información que se pide en la plataforma, y a veces son errores muy pequeños. Entonces yo les pido que por favor, ante la duda, pregunten un correíto a ese que ya pusimos en el chat, y es preferible perder mediodía y van a tener la respuesta ahí, mediodía, un día, y van a tener la respuesta y van a solucionar su duda a poder subir o dejar de subir algún antecedente que es relevante a la hora de lo que es la admisibilidad del proyecto en sí, que eso es legal, ¿no? Ahí no podemos hacer nada si falta un documento X o falta una declaración en particular que se pide en las bases. No es un tema de voluntad, simplemente que por norma, digamos, de las bases no podemos hacer excepciones. Así que preferible demorarse un poco más, pero hacer las cosas bien. Eso, gracias, Gracias, Javier. Pablo. Gracias, Pablo. Bueno, sí, acaba de responder la consulta de Dani en el chat y también Maximiliano Repening dice, si yo estoy realizando un proyecto ahora, ¿puedo postular entregando todos los antecedentes que se solicitan? Me imagino que se refiere a otro proyecto activo inversión. Sí, puede volver a postular, no hay ninguna restricción para postular un proyecto distinto al que se esté ejecutando. Ahora, si es una segunda etapa del mismo proyecto, hay que tener cuidado con un concepto que establece la ley, que es el de, si alguien me puede ayudar, cuando un proyecto se divide en dos, Sí, no fraccionamiento. fraccionamiento. Sí, pero hay un Sí. tema ahí, Pato, que a lo mejor se refiere a que a lo mejor esta persona inició ya las obras, no tengo idea, una bodega o ya inició la compra de un equipo. Y entonces lo que creo que su pregunta va, si ya empezó a Si desarrollar ya su empezó, proyecto, ok. ¿se puede retroactivamente postularlo? No, nosotros no pagamos nada con carácter retroactivo. Las inversiones ya realizadas no las pueden postular al concurso. Nosotros, todas los activos e infraestructura que se pueda cofinanciar, y muchas gracias por la aclaración, Pablo, son posteriores a un acto administrativo que es la resolución que aprueba el convenio con el empresario.
Recuerden, se postula, se aprueba el proyecto, se firma un convenio entre el empresario que se adjudicó y Corfo, se presentan las garantías y hay un acto administrativo que es la resolución que aprueba el convenio. De ahí en adelante se puede empezar a invertir. Espero, si esa era la consulta, esa es la aclaración para Maximiliano. Muchas gracias, don Pablo. Perfecto, gracias Patricio. Y la última de Maximiliano dice, según la puntuación, ¿es el porcentaje de financiamiento o uno parte del 60%? Va a depender del monto que postulen. Reitero, son dos topes, o 30 millones o el 60%, el que se dé primero. Ya. Y Claudia está levantando la mano. Si hay una empresa que tiene actividad en 2 regiones y en una de las regiones, específicamente en el Ñuble, se está ejecutando un proyecto de inversión, ¿se puede volver a postular acá en esta región otro proyecto para esa misma empresa o no? No hay ningún inconveniente legal. Ah, ok. Gracias. Ya, para ir cerrando, bueno, Dani pregunta cuánto más o menos tarda el proceso desde que se postula hasta que se adjudica. Francisco, sí, sí, la planificación, ¿a cuánto está? ¿Cuándo deberíamos llegar los resultados? Debería ser mediados de agosto, si no me equivoco. Esa sería más o menos la respuesta. Mediados de agosto deberían estar los Sí. resultados de adjudicación. Claro, aprox. Ya, perfecto, muchas gracias. Bueno, ya estaríamos ok con las consultas, con las dudas. Les reitero que cualquier otra duda que surja posterior a esto, está el correo y consultasmaule@corfu.cl. Reitero también lo que dijo el subdirector Pablo Elfenberg, de que nosotros también oportunamente vamos a estar subiendo a través de Corfo Maule en Instagram cualquier novedad, noticia con respecto a futuros llamados, con lo que respecta a este cierre, el 9 de abril, efectivamente, así que vayan postulando si no lo han hecho. Y Daniela, lo último que escribe, dice, antes de cerrar, dijeron en agosto estarían los resultados de esta postulación. A Ahí, más tardar porque debería estar en el mes de julio. El subcomité se va a llevar a cabo a fines de junio, por lo tanto, entre julio a más tardar agosto deberían ya haberse enviado las cartas con los resultados del concurso. claro, es un estimativo, es un aproximado. Así que eso, muchas gracias por participar. Por nuestra parte, siempre a la disposición, la disponibilidad de responder todas las dudas, consultas que puedan tener. Y como les digo, ya desde el lunes en adelante va a estar disponible esta grabación, que dura casi 1 hora y media. Y cualquier cosa a consultasmaule@corfu.cl. Muchas gracias y que tengan un muy buen fin de semana. Chao, chao. Buen fin de semana. Chao. Chao, chao. Gracias. Cuídense. Chao, Buenas gracias. tardes. Muchas gracias por todo.